Hola, Dios te bendiga. El día de hoy te traigo la lectura del primer capítulo del libro llamado El Predicador y la Oración por Edward M. Bones. Y el primer capítulo comienza así. Capítulo 1. El carácter y la predicación. Estudié la santidad universal de la vida. Su utilidad entera depende de esto, porque sus sermones, al fin y al cabo, no durarán sino 1 hora o 2, empero su vida predica toda la semana. Si Satanás puede tan solo hacerle un ministro sordo, amador de alabanzas, de placeres y de buenas comidas, ha arruinado su ministerio. Desee usted mismo a la oración y consiga sus textos, sus pensamientos y sus palabras de Dios. Lutero empleaba sus 3 mejores horas de día en la oración. Robert Murray McCheyne. La oración está sumamente relacionada con el éxito de la predicación de la palabra. Esto expone el apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Esto es, la oración abre el camino para que la palabra de Dios corra sin estribos y crea la atmósfera favorable para que se cumpla su propósito. Se podría decir, por lo tanto, que la oración pone ruedas debajo de la palabra de Dios y da alas de ángel al Evangelio para que se predique a todo individuo en toda nación y pueblo. La parábola del sembrador es un estudio notable de la predicación, mostrando sus diferentes efectos y describiendo la diversidad de oyentes que existen. A saber, la tierra está sin preparar, y como consecuencia el diablo quita fácilmente la semilla que es la palabra de Dios, y disipa todas las buenas impresiones, haciendo que el trabajo del sembrador sea inútil, lo cual es muy común en día de hoy. Por otro lado, están los oyentes que constituyen la buena tierra. Estos aprovechan la buena semilla, porque sus mentes han sido preparadas para recibirla, y después de oír la palabra, ésta pasa a germinar en sus corazones hasta dar fruto en abundancia. Ya lo decía Lucas, mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Y es que para estar consciente de cómo oímos es necesario entregarse continuamente al ejercicio de la oración. En efecto, los corazones de aquellos que escuchan deben de ser preparados mediante la oración. De otro modo, aunque al principio parezca que la palabra comienza a brotar, luego todo se pierde sencillamente por falta de oración, vigilia y cuidado. Sabemos que el carácter, como la suerte del Evangelio, están confiados al predicador. Él hace o deshace el mensaje de Dios al hombre. En otras palabras, el predicador es el conducto áureo, a través del cual fluye el aceite divino, pero este conducto debe de ser no solo áureo, sino que ha de estar bien abierto y sano para que el aceite pueda tener una corriente plena, interrumpida y sin pérdida. Sin embargo, es importante que reconozcamos que el hombre hace al predicador, es decir, el mensajero sí es posible, más que el mensaje, el predicador más que el sermón, hace al sermón. Así como la leche del seno materno que da vida no es sino la vida de la madre, así todo lo que el predicador dice está teñido e impregnado por lo que el predicador es. El tesoro está en vasos de barro, y el gusto del barro puede impregnarlo o decolorarlo. El hombre eterno, está finalmente detrás del sermón. La predicación no es la obra de 1 hora, sino la manifestación de una vida. Se necesitan 20 años para hacer un sermón, porque se necesitan 20 años para hacer al hombre.
y el sermón crece porque el hombre crece. Es poderoso porque el hombre es poderoso. Es santo porque el hombre es santo. Y está lleno de una unción divina porque el hombre está lleno de la unción divina. Pablo lo designó mi evangelio, no por una excentricidad personal o por una apropiación egoísta, sino que fue puesta en su corazón y su alma una confianza personal que se reflejaba en sus cartas paulinas, inflamadas y potencializadas por la fogosa energía de su alma ardiente. No obstante, los sermones de Pablo, ¿qué fueron? ¿Dónde están? Esbozos y fragmentos dispersos flotando en el mar de la inspiración. Sin embargo, el hombre, Pablo, más que sus sermones, vive para siempre, en su forma completa, rasgos y estatura, con su moldeadora mano en la iglesia. Y es que la predicación no es sino una voz, la voz en el silencio muere, el texto se olvida, el sermón fluye de la memoria, mas el predicador vive. Asimismo, Pablo apela al carácter personal de los hombres que enraizaron el Evangelio en el mundo. Explica el misterio de su éxito. La gloria y la eficiencia del Evangelio están apostadas sobre los hombres que lo proclaman. Así, cuando Dios declara, los ojos de Jehová contemplan la tierra, para corroborar a los que tienen el corazón perfecto para con él. Segunda de Corintios 16:9. Declara la necesidad y su dependencia de ellos, como un canal a través del cual él despliega su poder en el mundo. Un eminente historiador dijo que los incidentes del carácter personal fluyen más en las revoluciones de las naciones que lo que cualquiera historiador, filósofo o político quiera admitir. Esta verdad tiene su aplicación plena en el Evangelio de Cristo, ya que el carácter y la conducta de los seguidores del Maestro de Galilea cristianizaron el mundo, transfiguran las naciones y los individuos, mientras que un sermón no puede dar más vida que la que tiene el hombre que la produce. Por ello, los hombres muertos dan sermones muertos, y los sermones muertos matan. Todo depende del carácter espiritual del predicador. Bajo la dispersión judía, el sumo sacerdote tenía escrito con letras enjolladas en su frontal: Santidad a Jehová. Igualmente, todo predicador del ministerio de Cristo debe ser moldeado y dirigido por esta misma divisa santa, pues la vergüenza de ver a un predicador cristiano carente de santidad resulta mayor que si se tratara de un sacerdote hebreo con las manos impuras dentro del santuario de Dios. Jonathan Edwards dijo: yo seguí con mis ardientes deseos de conseguir más santidad y conformidad a Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Repetimos, el Evangelio de Cristo no se mueve por olas populares, no tiene poder propio para propagarse, se mueve de la manera que los hombres encargados de él se mueven. Es decir, el predicador debe personificar el Evangelio. El poder constriñente de amor debe de ser en el predicador como una fuerza de proyección excéntrica, que todo lo domina y se le olvida de sí misma. La negación de sí mismo debe constituir su ser, su corazón, su sangre y sus huesos. Porque es un hombre entre hombres, vestido de humildad, viviendo en mansedumbre, prudente como una serpiente y sencillo como paloma, con las obligaciones de un siervo y el espíritu de un rey con porte de noble, real e independiente, pero también con la ingenuidad
y la dulzura de un niño. Sinceros, heroicos, compasivos, sin temor al martirio, deben de ser hombres que se tomen el trabajo de apoderarse y moldear una generación para Dios. Si, por el contrario, son tímidos, contemporizadores, buscadores de honores, si tratan de agradar a los demás, si su fe tiene un débil apoyo en el Padre y en su palabra, ellos no pueden apoderarse de la Iglesia ni del mundo para Dios. Los predicadores no son en definitiva hacedores de sermones, sino hacedores de hombres, de santos, y solo estará bien ejercitados para este trabajo quien se haya hecho a sí mismo un hombre y un santo. No son los talentos ni la erudición lo que Dios requiere de los predicadores, sino que sean hombres grandes en santidad, grandes en fe, en amor y en fidelidad. De ahí que la gran instrucción de los 12 discípulos fue la grande, difícil y paciente labor de Cristo. Y he aquí también el orden en el que fueron formados los primeros cristianos, fuertes, militantes, santos, graves, laboriosos, mártires del trabajo. Se aplicaron a su labor de tal manera que impresionaron a su generación y la desbordaron. Pero el gran secreto para conseguir tan altos ideales es uno y nada más, la oración. Sí, un hombre que predica debe ser un hombre de oración, ya que esta es el arma más poderosa del predicador, una fuerza omnipotente en sí misma que da vida a todo. Esto es, un hombre de Dios no nace, sino se hace en la cámara secreta de la comunión y de la devoción privada. Su vida y sus profundas convicciones nacen en la comunión secreta con Dios. Igualmente, en la opresión y en la agonía llorosa de su espíritu ante Dios. Sus más importantes y más dulces mensajes fueron adquiridos y hechos en la cámara secreta. Resumiendo, la oración hace al hombre, la oración hace al predicador, la oración hace al pastor. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de llegar hasta el final del capítulo. Que Dios te bendiga. En los siguientes días estaré continuando con esta lectura. Espero seguir siendo de bendición para tu vida. Y si te es posible, comparte este video, compártelo con tus seres queridos para que la palabra pueda llegar y esparcirse entre aquellos que anhelan conocer cada día más de Dios y de la oración. Muchas gracias. Si te gustó, puedes dejarme tus comentarios, tu like o cualquier observación. Escríbenos y estaremos en contacto contigo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.